Buenos días, apreciados amigos, apreciados hermanos. Por la gracia de Dios, aquí estamos nuevamente con ustedes en este espacio de mañana en Apostelo. Que la bendición de Dios le acompañe en cualquier lugar donde se encuentre, ya sea en Estados Unidos, en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, cualquier parte del mundo. Yo sé que para algunos de ustedes no es buenos días, algunos de ustedes es buenas noches, buena madrugada, no importa. Aquí estamos por la gracia de Dios para compartir este día, esta mañana, ya 21 del mes de diciembre, 21 de diciembre, 10 días faltan para que comience el nuevo año 2022. 2022 está a la puerta. Bueno, un año que siguió completo con el coronavirus, termina con coronavirus. Algunos ya no están, otros estamos aquí por la gracia de Dios y queremos vivir para glorificar y agradecer a nuestro Dios en esta hora. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Vamos a estar tratando varios temas interesantes. Hoy la importancia de los ejercicios físicos. También tendremos un tema interesantísimo basado en el libro de Judas. Sí, no Judas el que era discípulo del Señor, sino uno que fue hermano del Señor. Hablaremos de eso un poquito más adelante con nuestro invitado, el pastor Solano. Buenos días desde Bogotá, Colombia. Sí, tengo aquí conmigo a Nuribel. Dios te bendiga. Buenos días, pastor, y nuestros oyentes. Dios les bendiga. Un saludo muy especial. Gracias, Nuribel. Esperamos que Dios te haya dado esa linda mañana. Nuri, vamos a comenzar como siempre con la palabra de Dios y con un proverbio. Hay tantas cosas interesantes en los proverbios para ir, volver, un día. Hay proverbios que no, hay un programa para dedicarle a ellos, pero hay otros que son, bueno, ahí está sencillo. Adelante, Nuribel, ¿cuál es el proverbio que tenemos para este día? Sí, el proverbio del día de hoy está en el capítulo 18, versículo 8. Dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. La, Interesante. la palabra del chismoso. El chisme a veces se va como suave, como amigable. Y bueno, como que nos gusta a veces. ¿Cómo va a ser? A veces no usan la palabra chisme, sino presentando nuestras preocupaciones, como una forma más bonita de decirlo. Pero la palabra del chismoso entonces lo hacen de esa manera, tal como tú lo señalas. Las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. ¿Qué te parece, Norbert? Oh, sí. Bueno, también a veces, ¿cómo es que dicen? Dar información, ¿no? Que presentan dar información. El chisme siempre tiene algo de malo, siempre tiene algo de mentira, siempre tiene algo de indiscreción, de imprudencia, y dice que entra como bocados suaves porque la gente siempre quiere saber algo más de lo que no le interesa, y pedirle a Dios sabiduría que ni uno entre en esa misma situación y que tampoco esté con personas que se comporten de esa manera porque está muy mal ante Dios. Bueno, hay gente que dice, no me gusta el chisme, pero me entretiene. No sé si has escuchado esa expresión. No lo había escuchado. Bueno, no me gusta. Dice, no, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Bueno, y tal vez porque uno sabe que no es algo positivo, que no es algo bueno. Y posiblemente por eso, bueno, pero realmente estas palabras así van suavecitas y hacen daño. Lo mejor es no escucharlos, no participar de ellos, ni nosotros serlo, porque a veces a nosotros no nos gusta la gente que son como nosotros. Es decir, no me gusta la gente chismosa, pero es porque yo lo soy chismoso. Y quién sabe si no lo entiendo así, si lo que pienso es que yo lo que hago es presentar mis preocupaciones. Y al estar presentando mis preocupaciones, entonces estoy haciendo eso en otras palabras. Vamos a orar, Nuribel, ¿qué te parece si ora y nos pone en las manos de Dios? Estamos aún esperando ahí a algunos de nuestros compañeros
Pero comenzamos. Adelante, Noribel, por favor. Así también quería decir que a veces uno se hace cómplice al escuchar o enterarse de cosas que no debería. Bueno, Entonces siempre es decir, no, no, no hablemos mal de esa persona, mejor oremos, mejor tal vez llamémosla o invitemos a alguien a que hable con la persona porque uno se hace cómplice de tal vez de saber cosas que no debería saber o entonces esa parte también me parece importante. bueno, creo que es muy interesante lo que nos ha dicho. Yo me hago cómplice. O sea, el prestar oído es hacerme cómplice. Y a veces digo, bueno, que no es tan fácil, es mi amigo y él me quiere contar y no quiero ofenderlo. Bueno, pídele a Dios sabiduría, porque eso entra suave, pero te va a hacer daño, se va a hacer parte de ti. Así que Dios te dé sabiduría, pero es algo que no debes seguir por ahí. Ahora sí, entonces, Noribel, por favor, oramos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por este nuevo día que tú nos ofreces. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, danos sabiduría siempre para hablar, sabiduría para decir palabras que sean constructivas, que seamos personas pacificadoras, que nuestras palabras no hieran o dañen la reputación de nadie, sino que podamos ser instrumentos de bendición y podamos también compartir con las personas que están a nuestro lado ese mensaje de ser pacificadores, de ser personas que construyamos puentes y lazos de amistad y de bendición. Colocamos a cada oyente que está en nuestra emisora, en las páginas oficiales, Señor, los que nos están viendo por redes, que tu Santo Espíritu pueda darle sabiduría, paz y consuelo también a cada una de las personas que necesitan, Señor, que tienen alguna necesidad o algún proyecto especial, alguna petición, que tu Señor pueda responder de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Amén. Amén. También, Señor, colocamos el invitado el día de hoy, los temas de salud, también cada uno de los panelistas aquí. Y Señor, que tú puedas guiar y dirigir cada tema de acuerdo a tu santa y divina voluntad, que sea bendición para nuestras vidas y que sea también para construir nuestra vida en la parte física y también en nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, porque nos amas, nos escuchas, porque nos permites acercarnos ante ti por medio de la oración. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Noribel, por ponernos allí en las manos de Dios y queremos dar la bienvenida. Creo que está por ahí nuestra hermana, amiga, Daibel. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Buenos días a mis compañeros, buenos días River, buenos días Pastor Manzanillo y a todos nuestros amigos que nos escuchan. Me siento bien de poder estar aquí acompañándoles en esta mañana de martes. Gracias, gracias. Bueno, nosotros, el pastor Tulio está en República Dominicana, está con su familia, está en actividades muy importantes para él, así que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Cualquier día de esto se pone en contacto con nosotros, pero él está bien. De la que no he sabido, intenté comunicarme con ella ayer, fue de Sandra. Esperamos que todo esté bien, que siga marchando mejor. Así que ya saben, vamos a estar tratando de estar en contacto con ella en esta oportunidad. Vamos entonces a ver cómo está el tiempo. Cómo está el tiempo. Voy a comenzar por Colombia. ¿Cómo está el tiempo en Bogotá, Colombia, esta mañana? Quería preguntarte, Nuribel, antes de decirme el tiempo. ¿Las épocas del año son iguales que por este lado en Colombia? Es decir, ahora es invierno. De hecho, hoy es 21. Hoy es que oficialmente comienza el invierno. Oficialmente. Que el día de ayer era de invierno. Oficialmente comienza hoy el invierno. ¿Cómo es en Colombia, Noribel? Sí, el clima en Colombia consta como de temporadas de secas, por ejemplo, de diciembre a enero y de julio a agosto ya es como temporadas de lluvia, de abril a mayo y en octubre a noviembre, es decir, que hay momentos como de mucho invierno, pero ya ahorita en diciembre es la época ya de como épocas secas, donde no hay lluvia, donde no hay tanta llovizna ni aguaceros, pero ya lo que es de julio a agosto ya es como temporadas de lluvia. Es decir, que este para ustedes no es la época más fría del año. No, no es la más fría, ya es como más de paseo, de solear, de broncearse, de pasear mucho sol.
Este es el verano de ustedes, entonces. Ujú, sí, pero sí tenemos invierno, época húmeda o de lluvia, tenemos verano, pero en la parte de, y por ejemplo, por su localización, Colombia no posee estaciones en el sentido que estas en, así como que nieve y toda esa parte, no. Entonces, más que todo es época de invierno y época de verano, nada más. Muy bien, gracias, gracias. El otoño, la primavera, eso no tal. Bueno, No lo vivimos acá. cuéntanos, Noribel, ¿cómo está entonces el tiempo hoy allá en Bogotá, Colombia? Oh, sí, en Bogotá estamos a las 7:11 de la mañana, estamos a 12 grados. Hoy la máxima estará en 20 grados y la baja en la noche a 11 grados. Mañana 20 grados y algunas lluvias. Muchísimas gracias. Vamos a Nueva York entonces, David. ¿Cómo está la temperatura en la Gran Manzana? Capital del mundo le llaman a New York. Adelante, David. Así es. Bueno, hoy amanecimos con una temperatura eh, bien fresca, fría. Actualmente nos encontramos en 31 y tendremos una mínima de 29 y una máxima de 44. Hoy será un día nublado y la puesta de sol será a las 4:28. Veo que ya están bajando los minutos, perdón, que ya están subiendo los minutos. Buena noticia para nosotros. En grados Celsius nos encontramos actualmente en -1 y la máxima será 7 grados y una mínima de -2 grados. Así es, muchísimas gracias. Por aquí en este lado de Nueva Inglaterra estoy en Cumberland, en Rhode Island. Entonces por aquí tenemos que está 30 Fahrenheit en este momento. Eso es -1. Prácticamente igual que ustedes. 31 viene siendo -1 también. Diver. Según lo que veo, sí, puede ser -1. Creo que está 30 y 31 es considerado como -1. Sí, ahí estamos. Entonces, desde ese punto de vista estamos igual. Aquí lo más alto en el día será 45 y lo más bajo, lo que tenemos ahora, 30, pero 30 es menos y está en congelación. Así que si quieres congelar algo, la nevera está llena, compró muchas cosas este fin de semana, déjelo afuera, que allí se congela. Claro, cuando cambia un poquito en el día puede derretirse algo, pero volverá a ponerse frío durante la noche. Bien, gracias entonces a ustedes por darnos el informe del tiempo en estos lugares. Déjenme aprovechar que el pastor Tulio está en República Dominicana y decir cuál es la diferencia. Mientras aquí estamos en 30, 31, él está en 71 en la mañana, en 71. Y 22, sería 22 Fahrenheit, perdón, 22 centígrados. 22 centígrados, que viene siendo 71. Más adelante, lo más caliente será 84, es decir, 29. Allá en República Dominicana, entre 29 y 22, decimos, bueno, hoy el día no es tan caliente, pero está el sol y está entonces, está la humedad. Son el informe del tiempo en algunos de nuestros lugares, en algunos de nuestros países. Déjenme por favor mencionar a Guatemala. Guatemala, el tiempo en Guatemala en esta oportunidad, en esta hora, lo vamos a encontrar por aquí. Déjenme ver, Ciudad Guatemala. Bueno, 19, excelente, excelente. Lo tienen en este momento. Hoy estará así en Guatemala. Bueno, y así más o menos tenemos una idea de algún lugar de Centroamérica. Me voy con Noribel, comenzando con Noribel para que me diga las informaciones entonces en Colombia, noticias en Colombia, y luego yo hago un repaso sobre lo que podemos encontrar en algunos lugares del mundo y también en la República Dominicana. Adelante, Noribel.
Bueno, sí, aquí hay una noticia. La variante Omicron ya está en Colombia, identifican los primeros casos. Eh, Aquí dice que el Ministerio de Salud y Protección Social informó que el Instituto Nacional de Salud, con base en los análisis realizados por la red, detectó 3 casos de la variante Omicron. Esta situación concuerda con lo que se venía anunciando desde hacía varias semanas respecto a la inminente llegada de la variante a Colombia, la cual ya se encuentra circulando en más de 80 países y hasta el momento no se ha identificado ninguna circulación comunitaria. También dice el ministro Ruiz, indicó que una herramienta de protección es la vacunación, por lo cual invitó a todos los mayores de 18 años que ya hayan cumplido los 6 meses de su esquema completo a vacunarse con el refuerzo. Gracias Noribel entonces por darnos estas informaciones. Por acá tengo noticias sobre algunas informaciones internacionales que creo que debemos tener presente. Dice Guaidó más cerca del control de las reservas de oro de Venezuela. Recuerden que hay algunos lugares donde no se reconoce a Maduro y bueno, y así están las cosas por esos lados. Siempre tenemos que estar orando en Venezuela. En Estados Unidos se reporta la primera muerte por Omicron, esa variante que está creciendo en estos últimos días del año. Hay que tomar las medidas del lugar, hay que cuidarse y también es posible que hoy se anuncien algunas medidas, lo tengo por acá, déjenme ver si la vemos por este lado. Dice Biden anunciará un plan para pruebas gratuitas en el hogar y dirá a los estadounidenses vacunados que no necesitan cancelar sus vacaciones. A los vacunados, el presidente de Estados Unidos anunciará el martes la compra de 500 millones de pruebas rápidas de COVID casera y un plan para distribuirla gratis a los estadounidenses que la soliciten a través de un sitio web. Así que los 500 millones de nuevas pruebas estarán disponibles el próximo mes y llegarán a los estadounidenses por correo. Es una forma de la gente no tener que ir al hospital y puede hacerse una prueba rápida. El nuevo esquema de envío de pruebas se anunciará durante un mensaje destinado a subrayar el plan de la Casa Blanca para enfrentar lo que se espera sea un gran aumento en los casos impulsados por la variante Omicron, ahora dominante. Durante las próximas semanas los casos ya están aumentando rápidamente en áreas de todo el país y los hospitales están cerca del límite de su capacidad. Esa es una de las situaciones que tenemos por ese lado. También algunas áreas del país, aquí de Estados Unidos, ha habido terremotos, gracias a Dios. No ha habido así pérdidas, pero sí los terremotos siguen dando por algunos lados. Así que tenemos eso pendiente. Déjenme ver otro detalle que quería entonces abundar. A una familia hondureña identifican las 7 personas que se hallaron muertas en una casa. Otra información: crece apoyo al hispano condenado a 110 años de cárcel. Este es un hispano camionero que tuvo un accidente y lo condenaron a 10 años y crece apoyo para que sea revisada esa medida. Se está moviendo eso por muchos lados con ese propósito. Entonces, Me parece, pastor, que son 110 años. 110 años, correcto. 110 años. 110, así es. Un dominicano, Diver, dirigirá el Departamento de Transporte de Nueva York. El Departamento del Transporte de Nueva York va a ser dirigido por un dominicano. Se llama el alcalde electo de Nueva York, Eric Adams, nombró hoy al saliente concejal Idani Rodríguez para dirigir el Departamento de Transporte de la ciudad, lo que le convierte en el primer latino al frente de esa agencia municipal. Bueno, el transporte es algo número uno prácticamente ahí en New York, porque
el transporte público. Hay muchos lugares donde mejor es ir en transporte público. Todas las cosas están hechas en ese sentido. Por otro lado, tenemos que Nueva York asigna $65 millones para aplicar mascarilla obligatoria. Las autoridades de Nueva York están aumentando los refuerzos y recursos para contener el coronavirus en el momento en que su variante Omicron se esparce rápidamente en el estado, y va a dedicar $65 millones a los distintos barrios y condados para hacer cumplir las obligaciones de la mascarilla. Entonces, David, ¿ya está vigente o eso es que viene, que es obligatorio otra vez en Nueva York la mascarilla? Bueno, según yo tengo entendido, está vigente. Por lo menos por aquí donde yo estoy, tenemos que utilizar la mascarilla cuando estamos en lugares públicos. Muy bien. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que recibió refuerzo contra la COVID, el coronavirus, y es abucheado. El expresidente reveló que recibió una dosis de refuerzo, lo que generó abucheo entre el público en Dallas. Estaba como en un meeting y muchas de esas personas, los seguidores, son anti-vacuna y ellos como que no le pareció correcto y entonces fue abucheado. Y detienen vehículos por exceso de velocidad en Estados Unidos y hallan 30 kilos de marihuana. Otras informaciones ya nacionales que pudieran ser de interés para nosotros en esta hora. En el caso de República Dominicana, hay una noticia que tiene que ver como con salud. Dice, la juca le quemó el estómago. El resultado de una sonografía asegura que una persona llamada José Luis Grullón Hernández, de 23 años, tiene fondo de úlcera y pólipos hiperplásicos. De esto él no entiende nada, pero lo que sí sabe es que los síntomas y el peligro que este diagnóstico ha presentado para su salud fue por el uso de lo que se conoce como la juca. Son algunas de las informaciones ahí que quería señalar. La influencia compite también con el COVID-19, es decir, la gripe está al tanto. Una de las cosas buenas que ha traído el uso de la mascarilla es que la propagación de la gripe normal ha bajado, porque se transmitía mucho y entonces al las personas no estar estornudando, allí se ve una diferencia. Déjenme mirar algo más por acá. Bueno, de la tragedia en Chiapas, buscan a los coyotes. Los coyotes son los que trabajan buscando personas para llevarla de manera ilegal, y así le llaman. En Baní, saben que murieron, Baní, República Dominicana, murieron muchas personas, y entonces se está tratando de buscar quién eran las personas que estaban contratando y haciendo este tipo de movimiento, porque de alguna forma eso lo tendrían que ver, o sea, y podrían estarlo haciendo con otras personas, y bueno, no sé si serían juzgados y condenados y culpables también por las muertes de estas personas que fallecieron en este trágico accidente. Bien, pero aquí estamos, por la gracia de Dios, son algunas de las informaciones que hemos querido señalar esta mañana. Quiero reconocer las personas que nos acompañan. Estaba esperando a Carlos, creo que no me ha entrado todavía para nuestro tema de salud en esta hora. Déjenme ver quiénes nos están acompañando en esta mañana en el Facebook con nosotros, porque no he podido saludarle cuando estoy sin el pastor Tulio, que me da la mano en algunas cosas, y el pastor Maldonado. Entonces, tristemente algo se descuida, porque imagínense, de todo uno no lo va a llegar al mismo tiempo. Así que quiero reconocer aquí a Oneida. Oneida está siempre con nosotros allí temprano. Dios le bendiga a Oneida. Tomasina Perdomo, Dios le bendiga. Tomasina, Dani Espinal, Olga Cueva, el Señor les bendiga a ustedes. Chati Reyes, Dios te bendiga. Chati, estaba esperando a Sandra, la estaba llamando ayer, la estaré llamando hoy.
a ver si me toma el teléfono, pero ella está bien, ella va avanzando por la gracia de Dios. Indirectamente tengo noticia de ella, pero conversamos mucho me parece que el viernes, conversamos un buen poco y animada. O el jueves, ya me había dicho que iba a tener planes para estar aquí, pero no le ha sido posible todavía, parece. Así que vamos a estar en contacto con ella. Y entonces vamos a nuestro tema de salud, aunque los doctores no han llegado, pero vamos a decir algo en lo que nos llega el pastor Solano, que es nuestro invitado de esta hora. Gracias Vivian Canal por estar ahí. También Neira Severino Rodríguez, Dios le bendiga. Neira, por la gracia de Dios, está aquí con nosotros. Daivel, Nuribel, nos toca a nosotros mientras tanto. Ustedes un momentito a ver si yo contacto a alguno de ellos. El ejercicio físico, un tema de salud para hoy. Quiero decirles, cuando comenzó este programa, hace unos 2 meses y tanto, 2 meses y medio me parece, el primer tema que tuvimos fue la importancia del ejercicio físico. Muchos de ustedes no nos escuchaban, no estaban todavía, no conocían de esta plataforma porque nos estábamos lanzando, pero fue un tema interesantísimo. Estaba la doctora Sandra Paredes y Carlos Manzanillo Jr., mi hijo, que es fisioterapeuta, y entonces estábamos hablando de la importancia del ejercicio físico. Yo le voy a dar un momentito a Daivel para que me diga qué recuerda, por qué es importante hacer ejercicio físico, y después le voy a dar la oportunidad a Nuribel. Vamos a ver cómo nosotros hemos tomado la idea, qué tenemos en la mente sobre la importancia del ejercicio físico, y hasta lo comparamos con el asunto de la comida. Vamos a ver, Daivel, si tú me dices un par de minutos, ¿por qué son importantes los ejercicios físicos? Hasta donde tú tienes entendido. Bueno, me parece que cuando se dio ese tema todavía no estaba aquí con ustedes, pero Daivel, yo tenía en la lista, Daivel comenzó conmigo el primer día, pero está bien. no, fue ya después de unos cuantos días. Adelante, Daivel, pero dime, ¿qué piensas de la importancia del ejercicio físico? Sí, bueno, hay ideas generales que uno conoce acerca de los beneficios del ejercicio físico. Y lo primero que me gustaría recalcar es que eh, el ejercitarse aumenta la energía. A veces yo siento que es como lo contrario, porque muchas veces cuando uno ejercita, se queda así como que, uff, lo di todo, pero sí he comprobado que dependiendo de la hora del día en la cual uno se ejercita, uno se va a sentir con más energía o se va a sentir con, si ya es en horario, digo yo, de la noche, con eh, fuerzas para ir a la cama, para dormir. Entonces, la actividad física eh, puede mejorar la fuerza muscular y aumentar la resistencia, porque es que a través del ejercicio nosotros estamos suministrando oxígeno y nutrientes a los tejidos, y esto ayuda incluso al sistema cardiovascular para que éste funcione de una manera eficiente. Entonces, con respecto a lo del sueño, eh, el ejercicio físico también te ayuda a regular el sueño, te ayuda a quedarte dormido más rápido porque ya has consumido, agotado esa energía, y entonces es más probable que puedas tener un sueño más profundo y mejor. Está cansado, cansada. Sí, exactamente. Ya tú tienes tu cuerpo ready para pasar al siguiente paso, que es el descanso. Em, También otro de los beneficios del ejercicio físico, bueno, uno lo conoce y es ayudar a controlar el peso. Para unos es el bajar de peso, pero para otros es también aumentar la masa muscular. O sea que Hace, podemos tener, hace las dos cosas. exactamente, podemos sacar.
Sí, porque Las, pensaba yo, Diver, bueno, ¿cómo es bajar y subir? ¿Cómo se podrá lograr eso con el ejercicio, esas dos cosas? bueno, pues eso siempre va a depender del tipo de ejercicio que uno haga. Hay ejercicio que es para aumentar la masa muscular y hay ejercicio que es para bajar la masa muscular, valga la redundancia. Y a veces no será Entonces, para bajar la grasa, alguno. es claro que sí. Usualmente cuando uno menciona cardio, que voy a hacer cardio, eso es lo que se utiliza para bajar de masa muscular, para bajar de peso. Y entonces ya el ejercicio que tiene que ver con, digamos, dependiendo cómo uno lo use, el uso de las pesas, ejercicio así ya de fuerza, es para aumentar la masa muscular. Eso es, o sea, lo que veo, pienso ahí de entrada, eso cuando una gente está haciendo ejercicio va a quemar grasa. Va a quemar grasa y al irse la grasa del cuerpo, menos grasa, voy a pesar menos. Pero si también hago ejercicio que fortalece mis brazos, que fortalece mis piernas, el músculo se va a fortalecer, esa área muscular, y en un sentido va a ganar un poquito de peso, aunque eso de alguna forma estará unido a la alimentación. Claro que sí. Ajá. Claro, usualmente cuando se quiere aumentar de peso, esto se combina con el uso de proteínas. Entonces, se hace una combinación entre ejercicio y uso de proteínas, tanto eh, las proteínas que venden como a través de la alimentación. Se hace una alimentación que te puede ayudar a aumentar el peso y así uno va alcanzando esa meta de quienes quieren hacer eso. Acá, bien, Noribel, dime algo del ejercicio físico y por lo menos uno de nuestros doctores está entrando, que es Elmar. Adelante, Noribel. Bueno, sí, Dime, ¿te fuiste a hacer ejercicio, Noribel? todos los días en el corre-corre ejercicio. Pero he escuchado que el ejercicio debe ser algo como organizado, ser consciente, sacar un tiempo especial. Hay personas que dicen, no, sí, yo camino aquí a la esquina a coger el transporte o camino hasta donde mi familiar. Pero también hay que hacer conciencia de buscar un momento, así sea en la noche, después de llegar de trabajar o en la mañana, así como decía Daibel, escoger el horario y poder hacer un ejercicio conscientes, tomando agüita, porque la mente también forma parte de ese proceso. Bueno, aquí en Bogotá, por ejemplo, mis hermanos, ellos están en un gimnasio, entonces ellos van todos los días cuando salen de trabajar, tipo 5:30, van al gimnasio muy juiciosos, llevan mucha agua. En mi caso, a veces yo no alcanzo por hacer otras cosas por mi estudio, pero bueno, yo tengo una bicicleta estática en la casa y ahí la utilizo. Me gusta mucho caminar, los domingos hacer deporte, pero Daibel, ¿cómo sería, una pregunta, cómo podría una persona que por trabajo, por estudio, no puede hacer ejercicio, qué nos recomendarías? Bueno, vamos a aprovechar que está Elmar ahí con nosotros. Y Elmar, doctor Elmar. Dios te bendiga. ¿Cómo está Elmar? Buenos Le, días. vam- le vamos a pasar la pregunta al doctor Elma. Muchas gracias. Buenos días, buenos días. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Noribel, Sí, adelante, lo que le preguntabas. sí, doctor. ¿Cuáles podrían ser algunos tips o algunas recomendaciones para las personas que no les queda tanto tiempo de, no sé, estar en un gimnasio o no tienen algunas máquinas en su casa para hacer ejercicio? Muy bien. Bueno, agradezco la invitación en primer lugar y gracias por la pregunta, Noribel. En estos casos es muy común que las personas lleguen en un momento de su vida al hospital y ya padeciendo ciertas situaciones nos preguntan qué sería lo mejor para reducir lo que son los riesgos, por así decirlo, que tienen ya teniendo una enfermedad. Y nos hacen saber al mismo tiempo que es que trabajan tanto que no tienen el tiempo de hacer ejercicio. Entonces,
es donde uno se sienta y les hace saber lo siguiente. El ejercicio no es un agregado en el día. Eso debería formar parte de la rutina. Lo único que tenemos tantas cosas que cuando lo hacemos solemos creer que es un agregado. ¿Y por qué digo que no debe de ser un agregado? Porque su importancia es tan necesaria que cuando nos llegan las personas padeciendo ciertas enfermedades, uno de los tratamientos es el ejercicio. Es un beneficio tan grande que es preventivo ante muchas enfermedades y también es curativo durante enfermedades. Reduce mucho el riesgo cardiovascular, porque sabemos que ayuda a mantener el buen nivel de presión arterial, también ayuda a reducir los niveles de colesterol en general, ayuda a mantener también un colesterol que se considera bueno, por sus siglas en inglés es HDL, el colesterol malo es el LDL. Entonces, el hecho de hacer ejercicio y de tenerlo como un agregado en el día ya es algo que nos pesa. Si ya uno lo vuelve un hábito y eso debe formar parte del día a día, entonces las cosas comienzan a cambiar. Yo sé que andamos en el corre-corre del día a día. Para mí también resulta un poco fuerte. Mi horario normal es 8 de la mañana a 4 de la tarde y luego tengo otro trabajo 6 de la tarde, 2 de la mañana. Y trato siempre de en esas 2 horas, pues por lo menos salir a caminar o hacer un poco de ejercicio físico, porque de lo contrario estaría muy mal. Muy bien. Elmar, está diciendo que debe ser como parte de nuestras vidas. Así como yo como todos los días, debo también sacar tiempo para hacer ejercicio. Am, yo he escuchado, supe de un estudio, a ver qué te parece, un estudio que hizo, me parece que la Universidad de Andrews, una universidad adventista, y como los adventistas hacen fuerte énfasis en la salud física y en comer de manera saludable, se estudió la salud de los que eran vegetarianos y hacían ejercicio, los que eran vegetarianos y no hacían ejercicio, y los que no eran vegetarianos, pero sí hacían ejercicio. Entonces, claro, los que eran vegetarianos y se ejercitaban eran los que estaban en mejor salud. Pero en el otro grupo resultó que los que no eran vegetarianos y no hacían ejercicio, su condición de salud estaba peor. Perdón, los que no eran vegetarianos pero hacían ejercicio, su condición de salud era mejor que aquellos que eran vegetarianos y no hacían ejercicio. No Es sé, correcto. no sé qué te parece esa investigación. Es decir, yo puedo ser vegetariano, yo puedo ser vegano, y si no hago ejercicio, posiblemente mi salud esté en peor condición con la de aquel que no es vegano, que no es vegetariano, pero sí hace ejercicio. ¿Qué te parece? Sí, eso es correcto, es correcto. No he leído el estudio, pero he leído en otras partes y sabemos que la alimentación va mucho de la mano con lo que es la estabilidad de la salud, pero el ejercicio es tan necesario que no importa si yo tengo la mejor dieta que puede existir, habiendo tantos tipos de dieta, eh, eh, y no hacer ejercicio. Y mientras que una persona quizás lleve una dieta menos balanceada, pero realice ejercicio de una actividad de moderada a un poco intensa, con regularidad, em, presenta una mejor estabilidad en la salud que una persona que aunque pueda ingerir alimentos más sanos, pero no realiza ejercicio, vaya a presentar. Es común en nuestro medio, ya que nosotros como adventistas tenemos lo que es el régimen Pro Salud. Muchos tratan de seguirlo de manera estricta y dejan a un lado lo que es la actividad física, que no es lo más recomendado. Eh, Hacerlo de esta forma y juntarlo con la actividad física es la mejor recomendación que podemos tener. Puede ser salir a caminar, algunos tienen la oportunidad de ir a nadar o tener una bicicleta estática como nuestra compañera.
Todo eso ayuda a reducir los riesgos de un montón de enfermedades. Muchas de ellas ya se han hablado acá. Hablamos de la artritis, se puede reducir con el ejercicio físico. La lumbalgia, que es el dolor en la parte baja de la espalda, se reduce mucho cuando uno suele hacer ejercicio de forma diaria. Entonces, el ejercicio también puede ayudar en lo que son las enfermedades crónico-degenerativas bastante. Hablamos de diabetes, hablamos de hipertensión, hablamos de nivel de hipertriglicemia o hipercolesterolemia. Todas estas enfermedades pueden ayudarse a reducir solamente manejando lo que es ejercicio físico. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, Noribel creo que hablaba de que a veces dice, bueno, pero yo me muevo haciendo en la casa, voy aquí, voy allá, pero es suficiente que yo me pare un momento o necesito un tiempo así constante. Yo escuchaba una vez, tiene que hacer 150 minutos, por ejemplo, de caminata en la semana. Eh, es necesario así, digamos, estoy media hora ejercitándome para que me agite un poco o simplemente moverme un momentito y me paro y voy aquí. ¿Cómo debe ser eso? Sí, ese estudio lo tiene la Asociación Americana del Corazón, la que recomienda como mínimo hacer 150 minutos de ejercicio a la semana, por lo menos 30 minutos por 5 días, por así decirlo, que ayuda bastante a reducir el riesgo cardiovascular. Es la recomendación mínima que se le da a las personas para mantener una estabilidad en salud. Lo mejor es recomendarlo desde antes para prevenirlo, pero sí, con respecto a la pregunta, solemos caminar a nuestro trabajo o en nuestro trabajo, pero no es una intención en el ejercicio. Vamos a decir, uno no está haciendo un ejercicio constante porque uno se para, uno se sienta, uno mueve aquí y allá. Somos personas movibles, por así decirlo, pero no es una forma intencionada en hacerlo. Eh, es un poco distinto cuando nuestro trabajo es totalmente físico. Vamos a decir, una persona que trabaja en una granja, cosechando alimentos, que todo el día es en movimiento, una persona que está trabajando con Construcción. animales o construcción, ya eso sí se consideran trabajos que pueden ser o servir como ejercicio como tal. Por eso vemos y es común que podamos ver personas que tienen un trabajo físico, que siempre mantienen una forma física muy estable. Quizás no lleven una buena alimentación, pero hablando desde el punto de vista de actividad física, ellos mantienen una estabilidad en lo que es eso. Entonces, lo mejor es tenerlo como parte de nuestro día a día, como parte de decir, hoy yo desayuno, pues hoy yo hago ejercicio, eh, y no como un agregado de, tengo tantas cosas que hacer que, bueno, lo primero que sacrificio son mis horas de ejercicio, porque muchas otras cosas no las sacrificamos, pero nos pasan factura al momento de una enfermedad. Y esa es de las mejores recomendaciones. De hecho, al día de hoy, ya el ejercicio físico forma parte de lo que es el tratamiento. Se puede hasta prescribir en las recetas para que lo tengan pendiente las personas que van buscando ayuda médica, ya No, que perdón, el mar, ese era un detalle que desconocía completamente, porque bueno, le recomendaron, pero eso va como en la receta. En tantos minutos de caminata y se lo ponen ya, está indicado que tienen que hacerlo. es correcto, por la misma razón de que la sugerencia no es suficiente. Uno sugiere eh, el ejercicio buscando mejorar el estado físico del paciente, pero no es suficiente, entonces ya se nos solicitó que las recetas donde consideremos que pacientes que lo necesiten, desglosar el manejo físico que van a tener. Esto mayormente lo tratan los médicos familiares, ya que es la primera consulta, por así decirlo.
y estamos hablando de que es parte del tratamiento. Así como yo le puedo dar una pastilla para el dolor, así mismo yo le puedo prescribir salir a caminar unos 30 minutos o hacer otro tipo de actividad física que le sea de beneficio para su salud y mantener lo que es la salud. El ejercicio es tan bueno y esencial y que incluso es de beneficio para una mujer que esté embarazada. Se mantiene durante todo el embarazo una buena actividad física, ayuda al momento del alumbramiento y también a ella a mantener una estabilidad, ya que durante el embarazo puede presentar muchos cambios hormonales que la pueden llevar a subir mucho de peso, ya que se desenvuelve ingiriendo mucho más alimentos y el hecho de que haga ejercicio ayuda a mantener buenos niveles hormonales y la ansiedad que da, que se quita con comer, pues la mantiene a un buen nivel también. Gracias, Elmar. No sé si mis compañeras aquí tienen alguna otra pregunta, pero ya he entendido hoy, dice por aquí alguien que eso es un hábito, tenemos que hacerlo un hábito y es un deber, hasta nosotros los que somos cristianos, es un deber, es como un deber cristiano hacer ejercicios físicos. Así, porque hay que cuidar mi cuerpo como templo del Espíritu Santo y no solo lo cuido con lo que como, lo cuido ejercitando. Y Correcto. así como entiendo que es un deber que tengo que orar, que tengo que estudiar la Biblia, Ujú. es mi deber cuidar mi cuerpo, así que tengo que ejercitarme, a moverme. Gracias, Elmar. Dios te bendiga. No sé si Nuribel o Daibel tenían algo para añadir. Sí, a comenzar a hacer ejercicio desde hoy. No hay tiempo que perder. Así es. Y sí, respecto a lo que es el pastor Manzanillo, también estaba pensando lo mismo. Uno así como uno ejercita la parte mental con la relación con Dios, que también debe ser diaria y constante. No es que uno dice oro y ya salgo rápido, sino también dedicar un momento especial para ejercitar nuestra parte espiritual. También necesitamos dedicar un tiempo especial y conscientes para ejercitar nuestro cuerpo, porque de allí también depende mucho nuestra salud. Gracias, gracias. Dios te bendiga, Elmar. Gracias por sacar este tiempo. Está en Monterrey, de Monterrey, ahí con nosotros. Bueno, vamos con nuestro invitado para hoy. Nuestro invitado para hoy es el pastor Rafael Solano Piña. Él está con nosotros hoy, un tema interesantísimo. Escuchen el título del tema que desarrollamos este día. El camino de Caín, el error de Balaán y la contradicción de Coré. Lo voy a repetir, me parece muy interesante esto. El camino de Caín, el error de Balaán y la contradicción de Coré. Pastor, bienvenido a De Mañana en Apostelo. Qué bueno que está con nosotros. ¿Cómo está esta mañana? Debe ver si... Vamos a ver. Pastor Rafael Sol... Bueno, ya viene por ahí. Ahí está. Dios le bendiga. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, gracias. Muy amable por la invitación. Agradecemos al Señor por esta oportunidad de estar aquí. Esperamos que Dios siga bendiciéndonos con esta emisora y que podamos seguir alcanzando muchas almas. Amén, amén. Así sea, pastor. Estamos felices de que esté con nosotros. Quiero decirle que aunque es la primera vez que usted lo está escuchando aquí, desde el principio de la emisora, en los proyectos, ahí está el pastor de alguna forma con nosotros. Dios le bendiga mucho y bienvenido, pastor. Samuel Santiago dice saludo, pastor Solano. Lo están saludando por aquí, pastor, de una vez de entrada. Sí, son de mis amigos muy íntimos. Samuel, Bueno. Angeli, Samuelito. Son líderes de batalla. Así es, así es. Sí. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, vamos a conversar sobre este tema que tenemos hoy, el camino de Caín, el error de Balaán y la contradicción de Coré. Pero antes vamos a compartir con usted quiero hacerle algunas preguntas
ya personales. ¿Cuándo y dónde se hizo cristiano adventista? Quería saber eso. Yo nací en la iglesia adventista. Mis padres son adventistas de primera generación. Mi padre entró a la iglesia en los 60, 65, por allí. Fundó la iglesia de Benecer. Allí nacimos, éramos miembros de la iglesia de La Paz cuando éramos pequeños, entonces. Perdón, eso es entonces en República Dominicana, estamos En hablando. República Dominicana, en Santo Domingo, sí, en la capital. Y allí, bueno, nacimos en la iglesia, 8 hermanos, 3 hembras y 5 varones. Bueno, vamos a pedirle ahí a nuestros invitados, bueno, a los que nos acompañan, también que tienen alguna pregunta para usted en esta oportunidad. Desde New York está Diver con nosotros. Y adelante, Diver, por favor. Bueno, bienvenido, pastor, a esta programación de Mañana en Apostelo, y tenemos una pregunta para usted. Queremos saber dónde usted ha tenido el privilegio de servir como pastor. Hemos servido como pastor bueno, mi primer distrito fue New Bedford, pero antes que eso habíamos servido en Springfield, bajo la dirección del pastor Domingo Francisco, fue mi advisor. Luego estuvimos en El Faro, en New York, bajo la dirección del pastor Moreta. De allí pasamos aquí a Massachusetts, estuvimos bajo la administración de Medina, ayudándolo en Esmirna. Y luego entonces ya entramos directamente a trabajar oficialmente como pastor asalariado, pastor nombrado por la conferencia en el distrito de New Bedford. Allí estuvimos 3 años y de allí pasamos al distrito de Cambridge, a Chelsea y Boston, a Somerville, que fueron las 4 iglesias originales que nos dieron. Luego nos quedamos con a Chelsea, a Cambridge y Boston. Hoy Cambridge es Everett. Allí servimos por 4 años y luego nos trasladaron a donde estamos ahora, que es el distrito de Lawrence, con 4 iglesias, que es la iglesia de Manchester en el estado de New Hampshire. Tenemos la iglesia de Lawrence en Massachusetts, en la ciudad de Lawrence. Tenemos a Esmirna en la ciudad de Worcester y la iglesia de Ágape también en Worcester. Ese es el distrito que actualmente estamos trabajando. Tenemos un grupo también en Nassau, en New Hampshire. Así que aquí estamos sirviendo por la gracia de Dios desde el 2020. Bueno, gracias, pastor. Noribel, desde Bogotá, Colombia, está con nosotros también. Adelante, Noribel. Bueno, sí, pastor. Gracias por acompañarnos. Y tenemos una pregunta. Bueno, el tema del día de hoy, el camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré, el tema del día de hoy. Y la pregunta consiste, tiene que ver el capítulo 11, el versículo, que se me cerró aquí. Judas, sí, el versículo 11 está directamente relacionado con el tema de hoy. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Vamos a ver, tuvimos alguna... He perdido parte de la comunicación con Miguel, pero por lucro en la elección de Coré. ¿Por qué? Bueno, ella pregunta por qué le impacta ese versículo, pastor. Muy bien, es un versículo que tiene que ver con la iglesia del tiempo del fin. También tiene que ver con el desarrollo de la iglesia cristiana del primer siglo. Y está señalando 3 pecados que se originaron. Uno al principio de la creación, prácticamente cuando Dios crea a Adán y a Eva, su primer hijo, Caín.
está mencionado allí con un pecado. Eso está claro que fue prácticamente al inicio casi de la humanidad, cuando la humanidad no se había poblado todavía completamente. Luego aparece el error o la ambición de Coré por dinero y negociar con la palabra, tratando de maldecir lo que Dios había bendecido. Y aparece allí también la contradicción de Coré, que tiene que ver con tratar de obtener posición contraria a la dirección cuando estamos desafiando a la dirección establecida, o estamos nosotros tratando de negar o desoír o no aceptar la dirección puesta por Dios en la iglesia. Así que no me interesa ese tema, precisamente porque esos tres pecados tienen que ver con el desarrollo, la espiritualidad y el crecimiento de la iglesia de hoy. Interesantísimo. A mí me impactó, de hecho, el título y después ver ese versículo que compartía Nuribel, cuando dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Adelante, Daibel, entonces con otra pregunta. Entonces, pastor, a nosotros nos gustaría saber cuál es el propósito de la epístola de Judas. Bueno, el propósito de la epístola de Judas es básicamente luchar enérgicamente por la fe en contra de los maestros impíos que habían ingresado en la iglesia cristiana primitiva. Esos falsos maestros estaban promoviendo la conducta inmoral y las falsas enseñanzas, negando a Jesús y negando los principios ya establecidos por la iglesia. De hecho, estaban dirigidas a la carta a los cristianos fieles para que mantuvieran la doctrina original sin menguar o sin ser alterada, porque esos maestros, esos falsos maestros, habían tratado de poner la inmoralidad, el casamiento, la disolución, un sinnúmero de cosas que hoy vemos que están ocurriendo. Por ejemplo, hoy la iglesia, muchas iglesias han aceptado. De hecho, vimos recientemente al pontífice de la Iglesia Católica hablar del matrimonio homosexual como algo correcto, como que algo aceptable. ¿Entiendes? Entonces, aquí vemos la misma contradicción que aparece en la iglesia primitiva con relación a esos maestros que estaban introduciendo herejía, estaban introduciendo falsedades, y el escritor bíblico trata de mantener pura la doctrina y se dirige a esos fieles cristianos para que mantuviesen fiel sus creencias. Gracias por enseñarnos entonces del propósito del libro. Bueno, Nuribel, estás ahí. A veces Nuribel se está moviendo. Nuribel trabaja en las oficinas de la iglesia en Colombia y en este momento se va dirigiendo hacia las oficinas, aunque ya deben darle vacaciones casi en estos días. Nuribel, ¿está? Vamos a ver, no le escucho. Parece que se está moviendo en este momento. Entonces, ¿a quién estaba dirigido el libro de Judas? ¿A quién? ¿Para quién se le escribió esta carta de Judas? Por un solo capítulo. Pues se llama epístola, carta, libro. Se llama a todos los libros de la Biblia, le llamamos libro. Pero ¿a quién estaba dirigido, pastor? A los cristianos fieles, a los santificados de Dios el Padre y a los que estaban guardados por Jesucristo. Lo dice el mismo versículo 1 del capítulo, cuando escribe el escritor, dice que va dirigida a los fieles cristianos, a los que han sido santificados, a los que consideran la doctrina de la verdad y a los que luchan para mantener la doctrina pura, sin alteración, como lo hemos recibido, sin los cambios. El único que tenía el derecho a cambiar su palabra y lo que había establecido era Dios, pero se estaban introduciendo cambios por el hombre
y esos cambios no eran autorizados por el Espíritu Santo ni por Dios mismo, y entonces él está precisamente refiriéndose a esos maestros que estaban introduciendo esos cambios y le está dirigiendo a los cristianos fieles a mantenerse fieles sin cambiar o alterar lo que ya Dios había dicho. Pastor Rafael Solano, estamos conversando con él en esta mañana. Quiero decirles que por aquí Argelis Cruz, bendiciones a todos. Déjeme ver quién más. Olga Cueva dice: Dios le bendiga, mi querido Pastor Solano. Bendiciones para usted y su familia. Fueron miembros de mi iglesia allá en New Bedford. Bendiciones. Gracias. Bueno, entonces, Daivel, con otra pregunta sobre este tema de la epístola, de la carta, del libro de Judas. Bueno, sí. La pregunta que tenemos es: ¿quién es el autor de esta epístola? Bien, el libro de Judas fue escrito por Judas. Se identifica como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo en los primeros versículos de la introducción del capítulo. Lo que quiere decir que era Judas Tadeo, uno de los discípulos de Jesús, porque se dice que era hermano de Jacobo, él mismo lo dice. Judas, el hermano de Jacobo, o mejor conocido como Santiago. Esos hermanos de Jesús están nombrados en el libro de Mateo, en el capítulo 13, los versículos 55, el versículo 55, allí menciona la lista de los que eran hermanos de Jesús, hijo de José, por tanto eran medio hermano de Jesús de padre. El padre humano de Jesús fue José, aunque sabemos que Jesús fue obra del Espíritu Santo. La encarnación de Jesús es un misterio, porque dice ser el misterio de la piedad, cómo María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero humanamente, su padre carnal era José, el esposo de María. Así es que él tenía hijos, y esos hijos están nombrados en el capítulo 13, versículo 55 de Mateo, y uno de ellos es Judas, el autor de este libro, Judas Tadeo. Bueno, gracias por estas informaciones. Entonces, yo me pregunto, pero él dice el hermano de Jacobo, y yo diría, yo hubiera puesto el hermano de Jesús. Entonces, sí. Sí. Pero vemos que en ellos no, parece que eso no estaba. Jacobo sí era un líder destacado en la iglesia, pero me gusta pensar que los hermanos de Jesús se hicieron seguidores de él. Le respetaron. Hubo un momento en el ministerio de Jesús, como eran hermanos mayores, le llamaban la atención, trataban de corregirlo, trataban de cuidarlo, pero ahí estaban. Bien, Nuribel, ¿estás ahí? Nuribel. Bueno, ya se está moviendo. Vamos a, déjeme aprovechar, déjenme ver cómo la... Nuribel no me va a escuchar. Ella está moviéndose en este momento. Entonces, pastor, déjeme preguntarle, después de saber que el autor es Judas y que este Judas era un hermano de Jesús, uno de los hermanos de Jesús, no Judas el discípulo. Pastor, entonces yo pienso que deberíamos ponerle Judas a algunos hijos de nosotros pensando en el hermano de Jesús. Sí, lo que pasa es que acuérdense que Judas, como el que más se conoció, fue Judas Iscariote. Judas Iscariote, que fue el que vendió a Jesús, el tesorero, traidor. Ese Judas fue que quedó en la mente de la mayoría de personas, y de allí que la gente rechace el nombre de Judas. Bueno, así que este Judas no era este es Judas bueno. No. Y había otro también llamado Judas, y había este que era hermano. Era un nombre interesante. Entonces, el que tenemos. Pastor, ¿cuál fue? Porque el versículo dice, y lo voy a repetir, me impacta mucho el versículo. Bueno, no sé si Noribel está disponible por ahí. Déjenme ver que ella dice algo. Yo sé que ella se está moviendo en este momento. Pero el versículo habla
Ah, está por ahí. Sí, pastor, Has- aquí. si han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro, en el error de Balaam. Adelante, Noribel, si tiene para compartir una pregunta con el pastor en este momento. Sí, sí, pastor, la pregunta era esa. ¿Cuál sería el camino de Caín? Muy bien. Es interesante. El camino de Caín estaba basado en ganar la salvación, o es el camino en el que tú estás basando tu salvación por tus propios medios. Es el camino en el que tú consideras que tus acciones son las que te van a salvar, que por tu trabajo está garantizada tu salvación, que tú no necesitas de un intermediario ni de Jesús, porque tus esfuerzos humanos son suficientes para tu salvación. Caín desafió abiertamente un mandato del Señor. Cuando Caín trajo su ofrenda, eso tú lo encuentras en Génesis 4, los versículos 3 al 9 mencionan que pasado un tiempo, Caín trajo una ofrenda de la tierra a Jehová, y que Abel también, su hermano, trajo de su primogénito ovejas para Dios. Y de esas ovejas que él trajo, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. La historia bíblica dice que Caín se enojó, su semblante se sintió mal porque Dios rechazó su ofrenda. Pero también el narrador bíblico de Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 7, dice que hay una interacción con Dios y Caín. Y Dios se acerca a Caín y le pregunta: veo que te enojaste, ¿por qué te enojaste? Si tú haces el bien, también tu ofrenda puede ser recibida, indicando que Caín intencionalmente había decidido traer algo que era contrario a lo que Dios había establecido. Desde un principio se sabía, y ellos sabían, que un sacrificio necesitaba un cordero. Abel trajo un cordero. Y aquí Caín es, es la forma humana cuando nosotros queremos establecer. Yo puedo cambiar lo que Dios ha establecido. Si Dios está pidiendo un cordero, ¿por qué yo no puedo traerle lo que yo hago? Yo trabajo agricultura y trabajo con plantas, trabajo con frutos, así que yo voy a traerle al Señor el mejor fruto. Posiblemente él trajo el mejor aguacate, lo que saben lo que es el aguacate, o posiblemente trajo la mejor papaya lechosa a los dominicanos, o posiblemente trajo una fruta buena. Él no trajo cosas malas, ni fruta dañada o podrida, o lo peor que había. Posiblemente Caín se esmeró en traer lo mejor de su tierra, pero lo mejor que él trajo para Dios no significaba nada, porque no era lo que Dios había pedido. Y ese es el pecado de Caín. Nosotros queremos traerle a Dios muchas veces adoración que es contraria a la adoración que Dios ha establecido. Vemos iglesias cristianas hoy que están colocando el domingo en lugar del sábado, cuando no ha sido eso establecido bíblicamente. Es una contradicción teológica de algunos creyentes y algunos pastores que toman el domingo aluciendo que Jesús resucitó el día domingo y ahora vamos a utilizar el domingo como el día santo del Señor. Esa es la actitud de Caín. La otra actitud de Caín es cuando nosotros en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, Dios ha establecido traer el diezmo al alfolí y hay alimento en mi casa. Y ahora yo decido, bueno, el diezmo yo lo voy a desviar. En vez de traerlo a la iglesia como diezmo y ofrenda, voy a poner mi diezmo como ofrenda para que se quede en la iglesia y se use como gasto de iglesia, porque yo entiendo que la iglesia está en necesidad y ahora el diezmo lo voy a dejar aquí en mi iglesia. Usted está actuando como Caín. ¿Por qué? Porque usted está quitando el mandamiento que Dios ha establecido. Y nosotros como seres humanos somos quien para cambiar lo que ya Dios estableció, traer el diezmo. Y Dios dice: me han robado en el diezmo y en las ofrendas. De manera que cuando un ser humano trata de alterar, trata de cambiar el mandamiento de Dios de una forma u otra,
está actuando, está tomando el camino de Caín. La palabra es clara. Dios ha establecido sus leyes, sus mandamientos, sus principios, y nosotros como seres humanos, como cristianos, estamos llamados a obedecerlo. Bueno, interesante el camino de Caín, pensar que, como usted dijo, Judas le está escribiendo a esos hermanos de la iglesia. Dice, en la iglesia hay hermanos, ay de los hermanos que siguen el camino de Caín. Tratar de justificarme con eso. Bueno, Daivel, adelante Daivel también para seguir con la línea de ese texto 11. ¿Cuál fue el error de Balaam? Interesante. Allí dice el texto que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y esto es triste. Es terrible cuando nosotros queremos negociar con la palabra. Cuando nosotros queremos tomar mi conocimiento para yo enriquecerme, mis conocimientos bíblicos para yo establecer un negocio, o mis talentos, ya sea de canto, de interpretación, de música, de maestro, o lo que Dios te ha dotado para entonces tú negociar con eso. El camino de Balaam o el lucro de Balaam aquí implica muchas cosas. Cuando nosotros miramos en la narración histórica del pecado de Balaam, encontramos que Balaam era un siervo de Dios, que era un profeta de Dios, que Dios se comunicaba con él. No era del pueblo de Dios, pero aún así era un profeta. Cuando tú vas al anal bíblico, en número 22, encontramos un episodio allí en el versículo 32 de número 22, que es que Balaam había salido ya desobedeciendo lo que Dios había dicho, porque Dios había hablado, no vaya con ellos. El caso aquí es que en el capítulo 16, desde el capítulo 16 en adelante, habla de la contratación del programa de Coré hasta el versículo 22. En el capítulo 22 encontramos que el rey de los moabitas estaba preocupado porque en su tierra había venido el pueblo de Israel y se había posado allí. Entonces él entendía que ese era un pueblo poderoso porque por donde quiera que pasaban eran numerosos, y él tenía temor de que ellos se rebelaran contra Moab y los moabitas fueran derrotados, y entonces él perdiera su gobierno, su reinado. Así que él decidió enviar emisarios para que trajeran a Balaam y maldijera al pueblo de Dios. Balaam, cuando llegaron esos emisarios, los recibió muy bien, pero le dijo a ellos, yo tengo que consultar con Jehová primero. Y cuando él vino a consultar con Dios, Dios le preguntó, ¿quiénes son esos que han venido? Él dijo, bueno, mira, esos son la gente de Moab que envió el rey Balac para que yo vaya y maldiga al pueblo. Dios le dijo, no vaya porque el pueblo está bendito, y lo que yo he bendecido no puede ser maldito, no puede maldecirlo. Pero aún así, dice el versículo 9, que entonces cuando Jehová le dijo eso, Balaam respondió a los hijos de Moab, a los moabitas, que Dios no quería que él fuera. No le dijo, Dios dice, ese pueblo está bendito, sino simplemente, no puedo ir con ustedes. El rey Balaam mandó más dinero para que él viniera, y él vio la cantidad y dice, no, pero espérate, yo voy a hacer algo, voy a olvidarme de lo que Dios dice y voy a ir de toda manera. Así que encontramos ya cuando él está viniendo con su burro a maldecir, se le presenta el ángel del Señor y el burro le habla. ¿Y sabe qué dice Pedro con relación a eso? Mira, segunda de Pedro 2:16, lo que dice el apóstol. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Tuvo un animal que hablarle para que él entrara en razón. Tú vas a una misión
que Dios te dijo que no fuera. Tú vas a algo prohibido. Tú estás en contra de lo que Dios ha establecido. El camino de Balaam tiene que ver con nuestra actitud con relación a la palabra de Dios. Tiene que ver cómo yo acepto lo que Dios ha establecido. Tiene que ver con mi desenvolvimiento en la obra del Señor. También cuando yo estoy o pienso, me están ofreciendo un trabajo, pero el trabajo que me están ofreciendo tengo que dedicarlo el viernes en la noche, que ya se puso el sol, que es sábado, y nada más voy a trabajar la noche del sábado, par de horas. Así que yo voy a ir y voy a trabajar. ¿Estoy violando el sábado, sí o no? Sí, lo estoy violando. Entonces, eso es lucro. Todo lo que tiene que ver con mi lucro, dejando a un lado la palabra de Dios, dejando a un lado los principios, estoy negociando con mi salvación, estoy negociando con los principios del Señor. Y eso no está bien. Gracias, pastor. Entonces ahí vemos la idea que aparece en el versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Señores, cuando vemos a quién está dirigido este libro, aquellos que ya están siguiendo a Dios, es un mensaje especial para nosotros. Noribel, ¿estás allí? Una pregunta para el Sí, pastor. pastor. Adelante. Aquí escuchando. Y hay otra pregunta, pastor Rafael. ¿Cuál fue la contradicción de Coré? Bien, la contradicción de Coré la encontramos en el Número capítulo 16, y esto es peligroso porque Coré era un líder de la iglesia, era un líder del pueblo de Dios, era un levita y había sido elegido como levita. Los levitas tenían la característica especial de ser elegidos por Dios. Disculpen un segundito. No hay problema, pastor. Le damos ese segundito allí para que se pueda mover. Aquí los estudios son movibles. Nosotros nos vamos de un lado a otro. Pero estamos entonces tratando en este momento esto de la contradicción de Coré. Estamos allí, pastor, en la contradicción de Coré. Nos estaba explicando este asunto de los levitas y eso. Adelante, pastor. Sí, entonces, Coré, que había sido elegido como levita, él había sido escogido para ministrar. Los levitas eran lo que hoy puede ser un diácono en la iglesia, un servidor en el culto de adoración. Era los que tenían que traer la sangre, los corderos y bregar en el asunto de la del culto, cuando se hacían los cultos sacerdotales allá en el templo. Entonces, él cuestionó a Moisés y comenzó a exigir que él debía ser también sacerdote, que no tenían que ser los sacerdotes simplemente los de Aarón, de la familia de Aarón, que por qué razón tenía que ser simplemente Aarón y sus hijos los que fueran sacerdotes, si él también tenía todo el derecho de ser sacerdote. Y él comenzó a cuestionar a Moisés y su autoridad, que él no había sido puesto por Dios y que también cualquiera de la congregación tenía el derecho de ejercer el sacerdocio o también de ejercer en el ministerio levítico. Así es que allí encontramos que en el capítulo 16 completo, cuando tú vas, por ejemplo, a los versículos 9 y 10, encuentras que Moisés comienza una conversación con Coré y le trata de entrar en razón. No te bastó simplemente que el Dios te escogiera como un servidor especial para ministrar en la iglesia. También ahora tú cuestionas a Dios con el sacerdocio, que está diciendo que quiere también ser sacerdote cuando Dios no te ha puesto para eso. Luego en el versículo 15, Moisés viene a hablar con otros dirigentes a los que ya había convencido Coré y trata de hablar con ellos, a Datán, a Virán, que eran seguidores de Coré, y le dijeron a él, no, nosotros no vamos a ir a hablar contigo. Y se negaron. Luego
ya los versículos 30 al 33, tú encuentras que ya Moisés le dice, bueno, vengan al otro día y mañana vamos a ver quién es de parte de Dios y a quién Dios va realmente a reconocer. Y en la mañana siguiente, los dos grupos llegaron y Moisés le dice a ellos, si ustedes no quieren perecer, los que no quieran perecer, vengan para este lado. Porque si ellos mueren como muere cualquier persona común y corriente en sus pies, Dios no ha hablado. Pero si la tierra se abre y se lo traga a ellos, vamos a ver que Dios sí habló y es por parte de Dios el castigo. Así que aquí encontramos que cuando un dirigente que es un anciano de iglesia o que puede ser un departamental de iglesia, cuestiona la administración de la iglesia, cuestiona al pastor, a su junta y trata de ir en contra de lo establecido por la iglesia, está yendo en el camino de Coré. Encontramos muchas veces hermanos muy fieles, hermanos que como Coré, que habían sido escogidos por Dios para un ministerio, que a veces pierden la noción y se van en contra de lo que la junta y la iglesia en pleno ha aceptado. Y muchas veces lo mismo, es una iglesia que es democrática, se eligen los cargos y cuando se elige ya puede haber dos grupos, puede haber una elección. Bueno, hay un grupo que quieren atar hermano de anciano y hay otros que quieren a fulano, pero cuando se escogió, la iglesia se unió a quien fue electo. Ya después que pasaron las elecciones, quien fue electo, la iglesia en pleno, tiene que apoyar a ese hermano. Entonces, hay personas, hay hermanos que continúan haciéndole el frente porque este hermano a mí no me agrada, no me cae bien o no es de mi simpatía. A quien yo quería que pusieran allí era fulano y no quedó él, así que ahora yo le voy a hacer la guerra a ese dirigente, a ese pastor o a ese director del departamento o a ese presidente de la asociación. Y así tenemos dificultades. Cuando nosotros vamos en contra de las autoridades establecidas, de los dirigentes establecidos, de los dirigentes legal y eclesiásticamente elegidos por el Espíritu Santo y puesto por Dios para su iglesia, la iglesia tiene que oír y tiene que seguir. Cuando nos levantamos en contra de eso o vamos a hablar en contra de la iglesia, de su doctrina, de su principio, lo que se llama la disidencia en la iglesia. Cuando tú has sido dirigente, pero ahora tú encuentras que no estamos haciendo lo que debemos hacer, o que no estamos predicando el mensaje que debemos estar predicando, te convierte en un disidente y va a atacar la iglesia y va a ser de aquellos que van a estar hablando en contra de nuestro mensaje, en contra de nuestro principio, en contra de la iglesia. Está tomando el camino de Coré y eso es peligroso y hay que tener mucho cuidado. La carta está dirigida precisamente a cristianos fieles, a cristianos que deben mantener su principio con dignidad, su principio con amor, estableciendo un parámetro de acción y de conducta sin que se vean en forma directa o indirecta en contra de lo que ya está establecido y de las autoridades de la iglesia. Wow. La contradicción de Coré. Y me impacta esa palabra, como lo presenta, la contradicción. Y a veces nosotros tristemente caemos ahí en la contradicción. Gracias, gracias, pastor, por ese enfoque interesantísimo que hemos visto en esta oportunidad. Creo que Daivel tiene una última pregunta por allí. Adelante, Daivel. Así es. Bueno, entonces ya después de tener toda esta información, después de saber y haber analizado parte por parte este tema, ¿cuál es el mensaje para nosotros hoy? El mensaje para la iglesia de hoy, para cada miembro de iglesia, para cada pastor, para cada dirigente, es primero, la iglesia tiene sus normas
Dios ha establecido su principio. Y lo que Dios ha establecido, el hombre no puede cambiarlo. El mensaje para ti, para mí hoy es: sigamos las instrucciones bíblicas como están establecidas en la Biblia, sin alteración. Número uno. Número dos, el lucro, obtener beneficio por mi conocimiento y enriquecerme negociando con la palabra de Dios, eso es pecado, es peligroso. Y aquí tenemos que mirar cómo Balaán, por ambición al dinero, fue a maldecir a un pueblo que Dios había bendecido. Tú puedes tratar de obtener riqueza trabajando y violando los principios. Por ejemplo, voy a trabajar en sábado porque sé que las horas del viernes en la noche nadie se va a dar cuenta. Yo llegué a mi casa y el sábado voy para mi iglesia, y me fui para mi iglesia el sábado y estoy tomando trabajo en lo que, pero eso es viernes en la noche, nadie se va a dar cuenta. O un trabajo después de las 2 de la tarde el sábado porque fui a mi culto y en la tarde me voy a trabajar. No, eso es negociar con la ambición de Coré. Entonces, para nosotros es que los principios no son negociables, la palabra de Dios está allí. O también cuando tú quieres, bueno, mi talento es el canto, pero si a mí no me pagan para cantar, yo no voy a cantar. Tú vienes a alabar a Dios. Claro que tú trabajas, tú vives de eso y la iglesia tiene que reconocer eso. Pero cuando se te invita para alabar a Dios, no ponga tu principio de negocio por encima de tu deber de alabar y de tu responsabilidad. Esos son principios que hay que, líneas que hay que tener muy presente a la hora de tu cruzarla. Por eso, para ti, para mí, el mensaje de el capítulo del libro de Judas es que seamos cristianos fieles, que seamos cristianos honestos con Dios y unidos en la palabra. Mantengamos pura la doctrina y no permitamos que Satanás de una forma u otra se haga con nosotros, nos utilice como utilizó a Caín, como utilizó a Balaán o como utilizó a Coré. Son 3 pecados que pueden fácilmente darse en cada uno de nosotros, o por lo menos que sea 1 o 2 o 3 o los 3. Y pidámosle a Dios que nosotros nos mantengamos firmes en nuestra creencia, que el Señor nos ayude a serles fieles y que nosotros no caigamos en esos 3 errores. Muchísimas gracias, pastor. Muchísimas gracias. Cada vez que llegue el libro de Judas lo voy a recordar. Cuando llegue este versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Judas 11. Gracias, pastor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga a usted, a su familia, a sus iglesias y a todos los que colaboran con usted. Le esperamos en una próxima ocasión aquí. Muy amable. Gracias. El Señor le bendiga. Amén. No se nos vaya para que nos despida en breve con la oración, pero vamos entonces a Nuribel para que nos recuerde el proverbio de este día. Okay. Gracias, pastor, y gracias, pastor Rafael. Sí, como él decía, que podamos ser honestos, que podamos seguir los principios y los caminos de nuestro Dios. Y vamos a recordar Proverbios, que está en el capítulo 18, versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Que no caigamos en este mal y que tampoco podamos ser cómplices de esta difícil situación del chisme. Ahí yo veo a Coré entre los chismosos. Estaban ahí, Coré. Entonces, y ahí y chismeando y por abajo, y bueno, las palabras del chismoso, como dice entonces el texto, son como bocados suaves, pero penetran y hacen un daño terrible. Bueno, gracias a todos ustedes. Mantengan la sintonía con Apostelo Radio. Recuerden a las 9:15 el programa Verdad para Hoy.
Se sigue estudiando el libro de Daniel. Me parece que hoy se introduce el capítulo 8 del libro de Daniel. A propósito, de verdad, para hoy, mañana, en este programa de Mañana en Apostelo, estará el doctor Teófilo Silvestre, quien es el director de ese programa, que lo acompaña el pastor Mario Rondón, el pastor Ignacio de la Cruz, y a veces está también su servidor. Así que escuchen el programa a las 9. También tenemos en vivo a las 12 del mediodía desde la República Dominicana al pastor Mario Rondón con su programa Más cerca estoy. Y toda la programación es 24 horas. No es solo este tiempo que estamos en Facebook. Busque aposteloradio.com y estamos allí las 24 horas. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Quisiera reiterar la gracia, déjeme ver, a Samuel Santiago, a Aida Figueroa, Minerva Mejía, Johnny Robinson, Capulina Capellán, Milagros Regalados, Robert García, Luz Gutiérrez Ramos, Wilson Álvarez, Tina Santi, Aida Figueroa, Argelis Cruz, Ana Militza Santiago, Enercida Santana, Olga Cueva, Solángel Corporán. Son algunos de los que nos acompañaron en el Facebook. Chris Nornix, bueno, no sé si dije bien el Nornick, Juana Jones, Cristina de los Santos, Minerva Mejía, Robinson Caraballo, no sé si estoy repitiendo algunos, Vivian Canal, Neira Severino, Chati Reyes, sí, que estuvo con nosotros desde muy temprano, Tomasina Perdomo, Oneida González, Dani Espinal, son algunas de las personas que puedo ver ahí de momento que estuvieron con nosotros en este día, y a todos ustedes que nos escuchan en aposteloradio.com. Que el Señor les bendiga y siga todo el día en nuestra sintonía. Pastor, gracias, y nos despida con una oración. Oramos. Nuestro Dios, nuestro Padre, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos brinda de poder escuchar y estudiar tu palabra. Oh Señor, hemos leído el capítulo 1, versículo 11 del libro de Judas, con una enseñanza en la que vemos los pecados de Caín, de Balaán y de Coré. Permite que tu iglesia, Señor, pueda ser santificada de tal manera que nosotros no caigamos en esos errores, que nos mantengamos unidos con una doctrina pura y santa, la que tú has establecido, que cada día seamos fieles, que podamos seguir creciendo en tu palabra. Cuando tú vengas, Señor, que como un solo pueblo podamos esperar tu venida y estar listo para irnos a morar contigo. Gracias, Padre. Danos un día feliz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. El Señor llene a todos de su bendición. Amén. Esta es Apostelo Radio, en transmisión de prueba desde Rhode Island. Somos enviados para servir con un mensaje de amor y esperanza para toda la familia.